Mateo capítulo 18, por favor. Muy bien, pues aunque hemos leído este texto, es siempre muy importante que una parte un estudio, un buen estudio hecho de una parte de la hermenéutica o de la homilética tiene que ver con lo que es el estudio de cada texto en su contexto. Y eso es importantísimo. Así que aquí hay un punto clave que entender en cuanto a este versículo de Mateo 18 y 18 y su aplicación para nosotros en la Iglesia del Señor hoy en día. Así que tendremos que tomar eso en su contexto y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Mateo 18, versículo número 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo ese texto en su contexto y viendo la Iglesia qué función tiene en ese atar y desatar que se expresa en el versículo 18. Oremos al Señor. Amado Señor, Dios Santo, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, gracias por tu palabra, gracias Señor por que tú nos enseñas a andar rectamente delante de ti. Y en ese andar rectamente está, por supuesto, nuestra relación contigo, ese amor a Dios sobre todas las cosas, y nuestra relación con nuestro prójimo, ese amor al prójimo como a uno mismo. Señor, enséñanos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y que tu siervo pueda transmitir, Señor, tu mensaje para que todos lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Cuídate, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. La palabra de Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros. Y esas buenas noticias se expresan en la Biblia como las buenas nuevas. Y en este capítulo número 18, el Señor Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos, y a los que están también viniendo con ellos, realmente lo que es una buena relación entre todos. En las relaciones hay siempre actitudes que no ayudan a que haya una relación de paz, una relación de amistad, una relación de coiguales. Empieza el capítulo número 18 poniendo precisamente, ahí lo vemos, que el Señor coge un niño como lección objetiva para enseñarles cómo debe ser la relación entre ellos. Se ve que en la pregunta que hace en el versículo número 1, alguno de ellos se creía superior a los demás. Pues en las relaciones entre personas, cuando uno se cree superior al otro, y no estoy hablando de un grado de militar, no estoy hablando de un grado de
de responsabilidad diferente en un trabajo. Estoy hablando como persona. Estoy hablando como ser lo que eres. Si te crees más inteligente, si te crees más fuerte, si te crees realmente algunas de esas cosas, y el Señor detestó esa actitud en la misma pregunta. Dice el versículo número 1 del capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ya ves ahí que Jesús ya está detectando no solamente la voz, ni lo que se está diciendo, ni a veces esa voz dulcecita que ponemos para hacer una preguntita. Uy, mi querido hermano, yo quisiera hacerle una pregunta. A ver, ¿qué piensa usted? Y en realidad la persona dice, yo ya he tomado mi decisión y la pregunta que le voy a hacer es para ver si está de acuerdo conmigo, pero si no, y realmente te das cuenta que el Señor Jesucristo sí que se dio cuenta. Digo, te das cuenta y realmente muchas veces yo tengo que decir que yo no me doy cuenta muchas veces de la actitud que hay detrás de las personas. No soy Dios, pero sí pido a Dios que me ayude y me dé sabiduría. Y el Señor rápidamente está viendo que hay 12 hombres con 12 caracteres diferentes, con 12 estatus incluso diferentes cada uno. Y el Señor dice, voy a traerlos a un punto común. Y les dice, niño, ven aquí. Y coge un niño y obedece y viene y se acerca a él. Y le dice, cualquiera de vosotros que no sea como un niño, y no está hablando de esa actitud de jugar, ni de esa actitud de dejadez, está hablando de la inocencia y a esa actitud de querer aprender. Los niños quieren aprender y muchas veces no preguntan con mala actitud, ¿y por qué esto? ¿Y qué es? Pues quieren aprender. Y el Señor Jesús coge a ese niño y les dice a ellos, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa palabra volver es la misma que creer y es la misma que cambiar. Si no os hacéis nuevas criaturas, si no cambiáis en vuestro corazón, si no tenéis un corazón nuevo, porque no se puede hacer una persona un niño. De hecho, así pensó Nicodemo. ¿Os acordáis de Nicodemo? Nicodemo preguntó, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para volver a nacer? Y el Señor Jesús está enseñando la misma lección. Si tú tienes un corazón carnal, con deseos carnales, que solamente busca su propia satisfacción, su propio deseo, entonces no estás teniendo realmente un corazón nuevo, que es lo que quiero enseñar aquí. Ahora, en base de esta enseñanza, el Señor les lleva al punto también de querer proteger a esos niños, que esos niños tiernos, que les enseñan la palabra de Dios, que creen a su papá y a su mamá, que creen a su profesor, pues es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos con Él como nuestro profesor, como nuestro maestro, esa actitud con Él. ¿Tienes a Jesús como tu maestro y le crees todo? Y no estoy diciendo creerle ciegamente, pero sí confiadamente, que es diferente. Yo sé que lo que Él me enseña, el maestro con mayúscula, lo que Él me enseña es correcto, bueno, necesario para mí, y si no lo entiendo es que todavía no lo he oído bien, tendré que escucharle más. Así es con el Señor. Y luego dice, cualquiera que a uno de estos pequeños le quiera hacer daño, mejor fuera que se le atara una piedra de molino al cuello. Y así es como Dios habla a los padres incluso, a los maestros, a los pastores, a los profesores de escuela dominical, cualquiera que les quiera hacer daño o que no les enseñe lo correcto, la verdad,
mejor que se le ate una piedra de molino y se le eche en el fondo del mar. Para mí pienso que es una de las peores reacciones que tuvo el Señor Jesús diciendo: es que no me toques a los niños, no me hagas daño a los niños, no me enseñes a los niños cosas. Y yo a veces sé que no soy como Jesús, pero a veces siento así cuando escucho en los colegios que quieren enseñar a los niños cosas que son degradantes y pecado y suciedad. Y siento así realmente. Y sin embargo prohíben e impiden que les llegue el Evangelio, que les llegue la verdad, que les llegue la palabra de Dios. Es muy triste, pero en esa sociedad vivimos. Por lo tanto, la responsabilidad del cristiano, la responsabilidad del padre cristiano, la responsabilidad de la Iglesia es mayor en el mundo en que vivimos, de enseñar la verdad, lo correcto. Ahora, con todo este contexto, llega al momento de que tiene que haber un corazón transformado. Y la siguiente enseñanza enseña una parábola sobre las 100 ovejas y una que se pierde. Lo tenemos ahí en el versículo número 10. El versículo número 10 termina hablando del niño, versículo número 11. Porque aquí, en esta parábola de las 100 ovejas, la palabra clave es salvar. Y dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscarla, la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocijan más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. O sea, qué bueno que el Señor vino a buscarnos a nosotros, ovejas descarriadas. Y cada uno de nosotros debe de tener esa actitud. Y todo esto está preparando el camino para el versículo 18, vais a ver. Esa actitud. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, el castigo de todos nosotros. Ahora, esa oveja eres tú y soy yo. Y Cristo es el buen pastor que deja las 99 ovejas ahí y va a buscarte a ti, y va al monte, y va al precipicio, y va al lugar peligroso para rescatarte y librarte a ti. Y quiere salvarte. Ahora, entiende, te salva de la perdición. Y no de una perdición solamente terrenal, de una perdición incluso eterna. Te salva de las mismas garras del infierno. Así que ya va preparando el camino el Señor de lo que es la obra de Dios y la obra y el cuidado del Señor que quiere tener con nosotros. Entonces llega al versículo número 15 y por tanto dice: si tu hermano peca contra ti, ¿te has dado cuenta que Dios quiere que tengas buena actitud para aprender como un niño? Que Dios te ha salvado y te ha rescatado y te ha perdonado de tu pecado. Ahora, eso es nuestra relación con Dios. Ahora nuestra relación con nuestro prójimo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bueno ver ahí cómo Dios obra. Vemos que en esta situación muchas veces en la relación entre las personas ocurren desencuentros, ocurren discusiones, ocurren ofensas, y en esta iglesia ha ocurrido en el pasado, y espero que sepamos, no es que no van a ocurrir, pero que sepamos cómo solucionar cualquier malentendido o incluso cualquier ofensa hecha entre nosotros. Porque el Señor sabe que tú y yo somos de carne y hueso, y aun siendo enseñados por Él,
recibido la salvación de Él y entendiendo que hemos sido perdonados de nuestro pecado, aún así tenemos la carne y tenemos la forma de pensar cada uno diferente, y que el Señor aún así quiere que formemos parte de un solo cuerpo y quiere obrar. Entonces, en esta situación la idea es que a veces nos hacemos, nos da rabia que alguien nos haya ofendido y pensamos incluso que la única manera de arreglar algo entre tú y yo es que tú pagues lo que has hecho. Y suele ser la actitud de la carne. Así pensaban en el pasado y los oyentes del Señor Jesús. ¿Sabes cuál era la ley que solían aplicar? La ley del talión, la llamaban. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si me la ha hecho, que la pague. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿y qué tienes tú entonces de cristiano en esa actitud? Podéis leer el capítulo número 5 de Mateo al final, como Él dice, ¿y qué has hecho de más realmente? ¿Qué es lo que los gentiles tratan bien a los que le tratan bien? ¿Y tú? Si tú tratas bien solamente a los que te tratan bien, ¿qué has hecho de más que los gentiles? Y entonces está enseñando aquí realmente qué es la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. En estos casos hay una actitud que solucionaría los problemas. Es lo que Dios quiere que desarrollemos. Y que suele ser muy difícil. ¿Y sabes qué es la actitud que el corazón debe de desarrollar? La actitud del perdón. Perdón. Estar dispuesto a perdonar. Me llama mucho la atención. Leed conmigo el versículo número 15 con los ojos, pero yo quiero decir para que lo atendáis. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Quién tiene que ir? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Os dais cuenta? El ofendido. Si me ha hecho daño a mí, aún tengo yo que ir a buscarle. El Señor Jesús dice, ¿qué hacen más que los gentiles? Y vuelve a decirte, ¿dónde está el cambio de tu corazón? ¿Dónde está el perdón que tú has recibido? ¿O no os acordáis que así termina la historia precisamente del hombre que le debía 1.000 millones de euros a su rey, a su amo, y luego él le rogó, fue perdonado, y luego a uno que le debía 40 euros lo cogió y lo encerró en la cárcel? ¿Dónde está la actitud de perdón? ¿No se te ha perdonado a ti? Precisamente, así es la obra que Dios quiere hacer. Entonces te dice, tú que eres el ofendido, Señor, estás pidiendo mucho. Bueno, el Señor hizo mucho más que tú y que yo. Y fue ofendido mucho más que tú y que yo. Y fue Él. ¿De qué boca salió? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Salió del centurión? ¿Salió de los soldados? ¿No? Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú. Y aquí esto requiere una dosis considerable de amor y de humildad. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en sus discípulos. Amor verdadero, en práctica, en acción, y humildad en el corazón. Y entonces el perdón viene de camino. Está ahí, bien acolchado para estar presente, para darlos. Jesucristo habló mucho de esto y nos dio diversos ejemplos de cómo ponerlo en práctica. Así que 3 pasos y un cuarto definitivo, pero que no es definitivo porque realmente en ese cuarto paso lo que quiere hacer Dios todavía es que tú sigas sintiendo amor como debes de sentirlo, no solo por tus hermanos, sino también por el mundo que no conoce al Señor. Y posiblemente si alguien llega a esta actitud, posiblemente es que no conoce al Señor. Dice el primer paso,
Júntate tú y tu hermano solos. Primer paso. Y recuerda que aquí, si tu hermano peca contra ti, tú tienes que dirigirte a él para arreglarlo. Es un pecado cometido por un creyente. Esta es la razón por la que... Y la obligación es que se le impone al que ha sido, o sea, y el dar el primer paso se le impone al que ha sido perjudicado. Lo manda el Señor. Primer paso, háblalo en privado. Soluciónalo tú y él solo. Este es el primer paso. Dice Santiago, capítulo número 5, versículo 19. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, da el primer paso y arregla el problema, porque hay bendición en ese deseo de arreglarlo. No guardes en tu corazón rencor, no guardes en tu corazón el pecado que te han ofendido. Arréglalo y vive en paz. Dice Romanos, capítulo 13, versículo número... No, Romanos 13, 18, creo que. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Capítulo 12, perdón. 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo va a ser posible si yo no doy el primer paso y le digo, oye, hay aquí un problema, tenemos que hablarlo, quizás había un malentendido, vamos a aclararlo, vamos a arreglarlo? Y hacerlo con buena actitud. Siempre, por supuesto, con humildad. No con soberbia, ni con prepotencia, ni intentando degradar al otro, por supuesto. Eso es importante. Pero si no quiere escucharte, entonces dice, pues ve a Deuteronomio, capítulo número 19, versículo 15, donde dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Entonces busca a un hermano sabio, a un hermano o hermana, o 2 hermanos, para que estén presentes en ese deseo tuyo de arreglarle el problema. Y cada uno explique su versión y ellos ayuden en esa situación. Y oren por la situación. Y por supuesto, con amor, otra vez, se trate el tema. Y qué importante es tener esa buena actitud, humildad. Porque está bien claro, incluso si se llama un testigo, el testigo también tiene que tener en cuenta. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. El testigo también tiene que venir con humildad. Pero por supuesto también las dos personas. Y entonces, si dice que no, hay un tercer paso a tener en cuenta. Y dice, si no los oyere, y cada vez hay un si no lo oyere, si no lo oye, si no te oyere. Dilo a la iglesia, dice el versículo, dilo a la iglesia. Y es importante presentar el tema. En la carta a los Corintios tiene varios textos, 1 Corintios 5 y 1 Corintios 6, trata 2 problemas que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5 que él, con la autoridad del Señor Jesucristo, pide a la iglesia que hablen ese tema y solucionen el problema. Podéis leerlo en casa si queréis, y está ahí, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Un tema de pecado que se tiene que solucionar ahí. Y luego en el capítulo número 6 dice, ¿cómo es que tratáis vosotros
vuestros problemas yendo a las autoridades? ¿No sois maduros y sabios en el Señor y tenéis hermanos maduros y sabios que os pueden ayudar a solucionar los problemas? ¿Por qué solucionáis los litigios en las autoridades? Eso es una vergüenza para el nombre del Señor. Y por supuesto, vuelvo otra vez, recuerda que el capítulo 18 empieza con esa actitud de un convertido como un niño y de uno que sabe que ha sido salvado y de uno que ha sido perdonado y tiene una actitud de querer dejar al Señor obrar en su vida. Entonces, si no escucha a la iglesia, esa iglesia que con amorosa exhortación debe buscar la reconciliación entre los hermanos, y si el ofensor no quiere, entonces la palabra de Dios nos dice categóricamente lo que se debe de hacer con él. Y otra vez, esa palabra categórica no es nada de degradante, ni humillante, ni señalante, solamente es para que entienda que no formará parte de las decisiones y de la dirección de la iglesia. Y dice, Mateo capítulo 18, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un gentil y un publicano en el Nuevo Testamento es una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo. Es una persona, un publicano especialmente, se tenía como una persona que solamente buscaba su propio beneficio, era una persona desleal, no era leal a su pueblo, y esa persona se ve que no es leal a su iglesia, no quiere obedecer la enseñanza de su iglesia. Y ahora vamos a ver el versículo número 18, porque ¿qué es el versículo 18 para la iglesia hoy en día? Entonces dice, bueno, para terminar, esa persona es excluida de la membresía de la iglesia, ¿vale? Y es una persona a la que hay que evangelizar, hay que amar, hay que enseñar las enseñanzas de Jesucristo y hay que guiar en los caminos del Señor Jesucristo. Sencillamente así se queda. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y tenemos aquí que deja bien claro que la iglesia no decide si algo es pecado o no. Esa autoridad que algunos se atribuyen a la iglesia, de que la iglesia decide si algo es pecado o no, no es lo que le está dando este texto a la iglesia. Dios ya ha decidido en su palabra qué es pecado y qué no es pecado. No es la iglesia la que decide, es la iglesia con la palabra de Dios la que solamente aplica la enseñanza de la palabra. La iglesia no decide si el cristiano debe hacer o no debe hacer cierta cosa. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dios ya lo decidió en su palabra. La iglesia no tiene autoridad para atar leyes que ella misma ha inventado, ni para desatar leyes que Dios ha establecido. ¿Estáis comprendiendo por dónde voy? Sabemos de una iglesia romana que ata leyes que ella establece, como adoraciones a ciertas personas, como librar de pecados, como bulas, como muchas cosas que ellos simplemente establecen. O cogen las leyes de Dios y las desatan. No las queremos utilizar. No. La iglesia no tiene autoridad ni para atar ni para desatar leyes, ni para establecer nuevas leyes, ni para quitar leyes que ya están establecidas de la palabra de Dios. No tenemos esa autoridad. Ni siquiera, y esto es importante, tenemos la autoridad porque Cristo tiene toda la autoridad.
para perdonar o para librar. Y en un sentido sería bueno, y lo he traído, ver en otro lo que dice en el original. La Biblia de las Américas, nosotros tenemos Reina Valera 1960, Biblia de las Américas y también la Biblia textual, Reina Valera. Voy a leer el mismo texto, Mateo 18, 18, y creo que nos ayudará a leerlo textualmente. Miradlo vosotros en vuestro texto, lo que dice, Mateo 18, 18, y mirad. De cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Entendéis? O sea, lo que tú y yo como iglesia atamos o desatamos aquí en la tierra, ya ha sido atado y desatado en el cielo. No podemos ir ni contra ni cambiar lo que ya el cielo ha dictado, lo que Dios ya nos ha dado en su palabra. Así que lo que la Iglesia está autorizada a hacer, primero, es lograr que sus miembros acaten los mandamientos del Señor por medio de la enseñanza, exhortación o reprensión, según la palabra de Dios. Y en segundo lugar, si el cristiano desobediente no responde a estos esfuerzos de la Iglesia por restaurarlos al camino de Dios, la Iglesia debe suspender su comunión con Él y tenerle como no miembro, sino como alguien que necesita el amor de Dios y ser evangelizado. Porque ¿cómo se entra en la familia de Dios? No se entra a través de esa humildad y del perdón del Señor. No entramos a través del perdón. Entonces, si entramos en la familia de Dios a través del perdón, ¿cómo es que no vivimos practicando el perdón? ¿Cómo es que no vivimos perdonando y siendo perdonados? ¿Es que alguien fue perdonado la primera vez cuando entró en la familia de Dios y ya nunca más ha necesitado ser perdonado? Por eso el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 35, dice, para terminar, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si tú no perdonas, pues de la misma manera que tú no perdonas, así te tratará Dios. Si tú no pides perdón, pues entonces tu Padre no te perdonará a ti. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el versículo que continúa es precioso porque el siguiente paso de la reconciliación es esa unión que fortalece la relación. Y dice el versículo 19, miren conmigo el 19, porque claro, ver un texto en su contexto es antes y después también. Y dice el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros, no estaba hablando de dos personas que no se llevaban bien, pues ahora dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Qué bueno! Antes estábamos enemistados y ahora pedimos perdón, y nos ponemos de acuerdo y lo reciben, el perdón. Escucha, si tú pides perdón a Dios, no creas que Dios tiene que arrodillarse delante de ti para perdonarte. No te mereces el perdón, pero qué bendición tan grande cuando es una reconciliación que le da tanta alegría como la oveja que se había perdido, y entonces el pastor se alegra, él con todos los suyos, por esa oveja que ha sido encontrada. Y entonces en la reconciliación ocurre lo mismo que habíamos leído en Santiago.
que si tú vas a tu hermano y te arreglas con él, entonces has salvado un alma. Has dado paz a un alma y a la tuya también. ¡Qué bueno! Y uno de los más bonitos versículos que utilizamos es el versículo 20. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora qué bonito es ver que todo lo que si 2 personas se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre, Dios se lo da. ¿Cómo es que Dios se lo da todo lo que pidan? Cualquier cosa, sí, pero la tienen que pedir, como dice el versículo 20, en mi nombre. Pide como Cristo pediría. Ora como Cristo oraría. Y hazlo en el nombre de Cristo, sin cambiar la integridad, la humildad y el corazón de Cristo a la hora de pedir. Pide como Cristo. Entonces, donde 2 o 3 estén congregados, y vosotros sois más de 2 o 3, así que lo tenemos garantizado, el Señor está con nosotros. Y lo que pidamos a Dios, y 2 por lo menos estén de acuerdo, Dios, si pides conforme al nombre de Jesucristo, Dios va a obrar en tu vida y en mi vida. Así es de bendito. Y entonces Pedro parece que es como yo. Entonces, a ver si lo he comprendido bien. Espera, Señor, a ver si lo he entendido bien. Eso quiere decir que si mi hermano peca contra mí, yo le puedo perdonar hasta 7 veces, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hombre, me has contado una, han arreglado un problema, ya está. Y yo seguramente él dijo, voy a ser bueno, qué bueno, hasta 7, ¿verdad? Y a lo mejor yo creo que él esperaba, hombre, Pedro, tanto no, que la paciencia tiene un límite. Y el Señor le contesta, no te digo 7, 70 veces 7. Algunos dicen 490 veces. Bueno, 490 veces perdonarle a uno ya son veces también. Pero algunos dicen, no, en realidad lo que está diciendo es que no hay número. Si es 70 elevado a 7, luego le preguntas a la mamá, 70 elevado a 7, ¿cuánto es? Pero será algo que no se acabará en toda la vida nunca, de tener que perdonar a alguien. Porque son 7 billones de veces por lo menos. Así que, ¿cuántas veces el Señor te ha perdonado a ti? ¿Te ha perdonado 7 veces? A mí, tengo que deciros que 70 veces 7, menos mal que el Señor dijo eso. Alguien explicó 70 veces 7 cada día. Bueno, eso es lo que yo necesito. Porque mi Señor es misericordioso conmigo y yo soy tan depravado, perverso, de mente, de lengua, de hechos, y necesito que me esté perdonando cada momento. Por lo tanto, la actitud de soberbia, la actitud de prepotencia, la actitud de no ser humilde y de no tratar a los demás con amor y humildad, nunca será la actitud que agradará al Señor. Él fue humilde, aun cuando nunca había fallado a nadie. Y estuvo predispuesto a perdonar. Así que este texto le dice a la iglesia, iglesia, ¿sabes que esta palabra debes de darla para que se ate en sus corazones y la vivan? Porque lo mismo que se ató en sus corazones está atada en el cielo. Y luego la palabra nos da libertad para arreglar los problemas, y Dios en el cielo también acepta esos perdones, porque está dispuesto también a perdonar a cada uno de nosotros. Qué bueno es nuestro Señor, que Él siempre nos da esa verdadera paz a cada uno de nosotros. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
ha ofendido a otro y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.